Hola, soy Malver, un furro género fluido, artista de día y Batman de noche. Country Balls, países en bolitas que han existido desde 2009, con memes de varios países conviviendo y troleando. Country Humans, lo mismo pero con patas y cuerpo y personalidad y bueno, humanizados. Antes de seguir, quiero mencionar que lo que voy a decir es solo mi humilde opinión. Este video es solo para entretener, por favor no me funen. Una cosita bien clara, los países no tienen género. Quiero aclararlo porque ya me han dicho que X país es hombre y no mujer, o X país es mujer y no hombre. De verdad, cálmense con eso. Los géneros de los Country Humans no son canons como tal. Y si el artista que los dibuja dice que es hombre o mujer, este país o este otro país, es decisión de él o ella. Comencemos que con su origen había muchos cómics en otros idiomas. Rusia, Estados Unidos, Alemania, España y varios países de Asia y Europa eran muy aclamados hasta que llegamos los países latinos con nuestro humor todo típico y único. Los primeros dibujos de los países latinos, o bueno, los más conocidos en ese tiempo, era el grupito de los loquitos del centro. Ya saben, ese grupito de universidad o colegio que arman desmadre por todo y son pendejos. Y estos eran los grandes, entre comillas, en el fandom. ¿O aún son? México, Chile, Perú y Argentina. Literalmente los cuatro representaban Latinoamérica en primer lugar. Era difícil encontrar un dibujo del Ecuador. Bueno, Brasil también estaba en este grupo, pero él era más, entre comillas, inteligente y calmado del grupo. Luego fuimos uniéndonos más y más. Bolivia se unió al cuarteto y luego los tricolores, Paraguay, Uruguay, Centro y estos tres que no me acuerdo. Y sí, esto de que no acordarnos era un chiste recurrente en el fandom, que nadie recordaba Guayanas. Bueno, estos tres. Y de aquí nacieron grandes artistas. Literalmente cada artista comenzó a dibujar más y más a su país de origen. Y por eso hubo más impactos en varios países que se sumaron al cuarteto. Pasaron de ser pelones a tener cabello y más rasgos faciales. Yo lo sé porque fui una de las primeras en dibujar a Ecuador con cabello en vez de una cabeza calva. Para mi defensa no sabía cómo dibujarlo, se me hacía muy difícil. 2020 casi a 2021 llegó mucha polémica, comenzando a tachar a los Country Humans como cringe y bueno, países sexualizados. Pero también debemos admitir que la mayoría del fandom en ese entonces eran chicos de 13 años, o bueno, éramos, porque yo también fui algo cringe en ese entonces. Carajitos que bueno, en cada fandom hay una parte oscura, así. Y ya lo hemos visto mucho. Un ejemplo muy grande fue con los gachas, que eran niños que subían videos de historias con finales o cosas, NSFW y bueno, hormonas. Pero lo que no se habla del fandom es esa parte, esa pequeña y hermosa parte de brillo que aún está vivo. Quiero pensar que aún está vivo, ya casi más de un año que no he estado por el fandom.
Esa parte que por medio de cómics nos enseñaban la historia. Por medio de cómics conectabas con esos dibujos de países con patas. Y que por medio de cómics te enseñaban culturas de otros países y te gustaba. Y sí, hubo una muy grande polémica de los, entre comillas, padres de Rusia y Alemania. Ya saben, URSS y nazi. Y es que lo entiendo. Entiendo por qué tanto hate o odio a estos dos. La Segunda Guerra Mundial fue un evento que no debe repetirse, pero la historia debe contarse y no olvidarlo. Por eso hubo una joya de canción que literalmente por esa canción me dejaron graduarme del colegio, específicamente en la materia de problemas del mundo. Pero esa es historia para otro video. Sí, estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, fascistas, socialistas y nazistas. Y recuerdo que habían muchos TikToks con esa canción. Pasando a otra cosa, un punto a favor y en contra, entre comillas, fueron las personalidades y ships en ese entonces. Les cuento un poquito de los ships más conocidos y las personalidades de ellos. Ecuador en ese entonces era como el hermano chiquito e inocente que no entiende nada. Al día de hoy mi EQ lo han dejado así o bueno, de verdad han visto el potencial en sus huevadas. Y sí, primero hablo de Ecuador porque es mi país. México es la puta del fandom. Y lo shippeaban con todo lo que se mueva. Pero el Rusmex era literalmente el top. Siendo México con una personalidad desmadrosa a lo Franco Escamilla, llevándose el centro de mesa y cada que les invitan a una fiesta, y con un Rusia más calmado y consciente de las situaciones. Y este concepto era para muchos ships. USA, Perú, Alemania, Chile, Argentina y México y varios más. Luego habían los tóxicos como Canadá, que literalmente era esa personalidad psicópata, o bueno, doble personalidad. Una personalidad psicópata y otro tranquilo, que si le das una sonrisa amable, él te amará. Ya saben, a lo Peter Dunbar o John Doe, o bueno, creo que ya sabrán con muchos novios tóxicos. Había mucha polémica con las personalidades de los países y los ships, que miren, lo entiendo. A muchas personas les daba cringe el que shippeen a pedazos de tierra con otros pedazos de tierra. Pero también entiendo a los ships que la mayoría fueron sacados por eventos históricos, ya sea México apoyando a la Unión Soviética en 1942, cuando la Segunda Guerra Mundial seguía. Y bueno, México pasó en el fandom como ese amigo entre comillas de la familia de URSS, y que Rusia, un pequeño Rusia, tenga ese crush por el latino. Otro ejemplo fue la Guerra de las Maldivas. De aquí sacaron muchos ships, pero los más conocidos fueron dos: Argentina e Inglaterra, que fueron el principal en el conflicto, y bueno, también Argentina y Chile. Un ship con el cliché de odio al amor porque Chile fue un traidor al apoyar al inglés, y así seguiríamos con varios ships. Actualmente Country Humans aún vive, dejando de lado lo NSFW en esto. Country Humans a muchos les cambió la vida. Personalmente los Country Humans me han dado mucha felicidad en estos años. Entre 2018 que los conocí, 2019 que comencé en Wattpad con libros de estos países, y por problemas personales y pandemia lo dejé y retomé abriendo muchas de mis redes sociales en 2021.
Recuerdo muchas cosas bonitas que pasaron para mí en ese tiempo. Dibujos que me regalaron de Ecuador, de mi ship, en ese entonces que era el Argentina y Ecuador, el Argecu. Personas que conocí hace un par de años que eran artistas top de Country Humans. Ya saben, con ships como Panamá y Ecuador, o también ships como Ecuador y Chile. Ya sabrán por qué, ya sabrán por quiénes son, guiño guiño. Para mí los Country Humans fueron una joya, apartando toda esta toxicidad de que este ship es canon o lo sexualizado. Los países con patas tienen mucho potencial, pero la cagan con esto de que este país es hombre. Los países no tienen género en el canon. Es la decisión de cada artista si uno es hombre o mujer o alienígena. El profe, mi mamá, yo explicando cómo aprendí historia con solo dibujos de bolas con patas. Perdón, me alteré. En fin, este fue el video de la semana. Si les gustó, no olviden que tienen el botón de like aquí abajo. Pueden seguirme en mis diferentes redes sociales. Por Instagram suelo estar más conectado. En la descripción tendrán mi link a todas mis páginas. Y este es el dibujito. Lo tenía desde enero, pero es que no lo subí porque quería hacer un pequeño reto de dibujo que consistía en tomar una obra renacentista o antigua como referencia y dibujar a tu personaje o pareja favorita, sin que se vaya la esencia de la obra. Así como lo hice con la obra de El beso o Los amantes de Gustav Klimt, perdón si pronuncio mal. Y lo dibujé con el Argecu, mi pareja favorita de Country Humans. Ya saben que yo soy el único loquito que shippea a estos dos, pero bueno. Dejé el reto porque no sabía cómo expresarlo y tengo miedo de que nadie lo haga, pero si quieren hacer el reto sería bonito. Me pueden etiquetar en Instagram, ahí suelo estar más conectado. Pero si no, no pasa nada. Como les dije, abandoné ese reto. En fin. Yo he sido Malver y bye.